Bienvenidos a este profundo y extenso viaje hacia la vida y el legado del rey David, un hombre conocido no solo como el segundo rey de Israel, sino también como el hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 1:14. La historia de David es vasta y rica, llena de victorias épicas, derrotas personales, pecados profundos y arrepentimiento sincero. Su vida es un testimonio de la interacción continua entre la humanidad y la divinidad. David es una figura central en las Escrituras, mencionado más de 1000 veces a lo largo de la Biblia. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso como rey de Israel, David nos enseña sobre el poder de la fe, el perdón y el propósito. Sin embargo, también hay muchas verdades ocultas y misterios que rodean su vida y reinado, que aún hoy siguen despertando preguntas. A lo largo de este vídeo, exploraremos estas verdades, desentrañando los misterios, enfrentando las preguntas difíciles y reflexionando sobre cómo su vida tiene un impacto directo en nuestra propia relación con Dios. 1. David, el pastor elegido por Dios. Cita bíblica. Entonces mandó por él, y le hizo entrar. Era rubio, de hermoso parecer y de buen semblante. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 4:12. Comencemos en los campos de Belén, donde David, el hijo menor de Isaí, pasaba sus días como pastor. Nadie habría esperado que el más joven y menos significativo de la familia sería el elegido por Dios para ser rey de Israel. Pero Dios vio algo que los demás no veían. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta selección de David no fue accidental. Dios vio en él algo más que un joven pastor. Vio un corazón preparado para la grandeza. Mientras cuidaba las ovejas, Dios estaba preparando a David para cuidar a su pueblo. En la soledad de los campos, enfrentando peligros como leones y osos, David desarrolló la fe y el coraje que necesitaría para enfrentarse a desafíos mucho mayores en el futuro. Reflexión. La elección de David nos recuerda que Dios no elige según el estatus social, el poder o la apariencia externa. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nos sentimos pequeños o insignificantes, como si nuestros actos fueran irrelevantes? Sin embargo, Dios ve lo que otros no ven. Nos prepara en lo pequeño para desafíos mayores que aún no comprendemos. 2. David y Goliat, el valor de la fe. Cita bíblica. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 5:45. El relato de David y Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero es mucho más que un relato de coraje juvenil. Es una historia sobre la fe inquebrantable. Goliat representaba el miedo, el poder y la intimidación. David, en cambio, representaba la confianza en Dios, la fe y el coraje que provienen de saber que Dios pelea nuestras batallas. Mientras el ejército de Israel temblaba ante Goliat, David se mantuvo firme. El joven pastor no temía al gigante porque sabía que no estaba solo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 5:45. Estas palabras resonaron en el campo de batalla y se han mantenido como un símbolo de la confianza inquebrantable en el poder de Dios. Con una piedra y una honda, David derrotó al gigante, no con fuerza humana, sino con la fuerza divina. Reflexión. ¿Cuántas veces en nuestra vida enfrentamos gigantes? Tal vez no sean gigantes físicos, pero enfrentamos problemas, miedos o desafíos que parecen insuperables. La lección de David es clara, no se trata del tamaño del problema, sino de la grandeza de nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, ningún gigante es demasiado grande. 3. La amistad entre David y Jonatán. Cita bíblica. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. La amistad entre David y Jonatán es una de las más profundas y significativas en la Biblia. Jonatán, el hijo del rey Saúl, debería haber sido el enemigo de David, ya que David era visto como una amenaza al trono. Sin embargo, su relación fue marcada por un amor fraternal incondicional, una lealtad que superaba las expectativas humanas. Jonatán reconoció que el destino de David estaba ligado a la voluntad de Dios, y lejos de oponerse a él, decidió apoyarlo.
hizo un pacto con David, entregándole incluso su manto y su armadura como símbolo de su renuncia a cualquier reclamo al trono en favor de David. Su amistad es un ejemplo de cómo Dios coloca personas en nuestras vidas que nos acompañan en nuestros momentos más difíciles. Reflexión. La amistad de David y Jonatán nos enseña sobre la verdadera lealtad y el sacrificio. A veces, Dios coloca personas en nuestra vida para ser un apoyo en momentos de desafío. ¿Cómo estamos respondiendo a esas amistades? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por aquellos a quienes amamos, como Jonatán lo hizo por David? 4. La persecución de Saúl. Cita bíblica. Y Saúl buscaba a David cada día, pero Dios no lo entregó en sus manos. 1 Samuel 11 y 14. Después de la victoria de David sobre Goliat, su popularidad creció enormemente, lo que despertó los celos del rey Saúl. Saúl, consumido por la envidia, comenzó una implacable persecución contra David. A pesar de haber sido ungido como el futuro rey, David pasó años huyendo por su vida, enfrentando un constante peligro. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y poner fin a su persecución, pero se negó a hacerlo. David respetaba profundamente la unción de Dios sobre Saúl, diciendo: «No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová». 1 Samuel 24, 6. Reflexión. David nos muestra la importancia de la paciencia y el respeto por la autoridad de Dios, incluso cuando esa autoridad parece estar en contra nuestra. A menudo, queremos tomar el control de nuestras circunstancias y hacer justicia por nuestras propias manos, pero David nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. 5. El pecado con Betsabé y el arrepentimiento. Cita bíblica. Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». 2 Samuel 12 y 13. Uno de los episodios más oscuros en la vida de David fue su pecado con Betsabé. Después de verla desde su terraza, David deseó a Betsabé, la esposa de Urías, y finalmente la llevó a su casa, cometiendo adulterio. Cuando descubrió que ella estaba embarazada, David intentó encubrir su pecado, enviando a Urías al frente de batalla para que muriera. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, y en lugar de justificarse, David respondió con humildad y arrepentimiento profundo. Su arrepentimiento se refleja en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, 10. Reflexión. Este episodio nos enseña que incluso las personas más cercanas a Dios pueden caer. Pero lo que define a David no es solo su pecado, sino su respuesta a él. El verdadero arrepentimiento lleva a la restauración. ¿Cómo respondemos nosotros cuando somos confrontados con nuestros errores? Buscamos el perdón de Dios con humildad. 11 del Salmo 23, la profundidad del corazón de David. Cita bíblica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, escrito por David en un momento de profunda intimidad con Dios. A través de estas palabras, vemos el corazón de un hombre que comprendía profundamente el cuidado y la provisión de Dios. En este salmo, David utiliza su experiencia como pastor para describir la relación entre Dios y su pueblo. Jehová es mi pastor, es una declaración de dependencia total en Dios, reconociendo que, al igual que las ovejas dependen de su pastor, nosotros dependemos de Dios para nuestra guía, protección y provisión. Reflexión. El Salmo 23 nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él cuida de nosotros, nos guía y nos protege. ¿Estamos confiando en Dios como nuestro pastor en medio de nuestras propias pruebas? 12. La sabiduría de David en los Salmos. Cita bíblica. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. David no solo fue un rey y guerrero, sino también un poeta y músico. Escribió muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, expresando una amplia gama de emociones humanas: alegría, dolor, arrepentimiento, esperanza y alabanza. A través de los salmos, David nos enseña la importancia de expresar nuestras emociones a Dios y confiar en su palabra. En el Salmo 119, David describe su amor por la ley de Dios y su deseo de caminar en su voluntad. Para él, la palabra de Dios era una lámpara que iluminaba su camino, guiándolo en medio de la oscuridad. Reflexión.
Los salmos de David nos enseñan que es válido traer todas nuestras emociones a Dios. No importa si estamos felices, tristes o enojados, Dios quiere que nos acerquemos a Él con sinceridad y que busquemos su palabra para encontrar dirección y consuelo. 13. Los descendientes de David, la promesa continua. Cita bíblica. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32. Dios prometió que el linaje de David sería eterno, y esa promesa se cumplió en Jesucristo. Pero además del Mesías, el linaje de David continuó jugando un papel importante en la historia de Israel. Su descendencia gobernó en Jerusalén durante muchas generaciones, aunque no todos los reyes fueron fieles a Dios. El pacto davídico fue la base de la esperanza mesiánica en Israel, y cuando el ángel Gabriel le dijo a María que su hijo se sentaría en el trono de David, esa promesa encontró su cumplimiento final. Reflexión. El linaje de David es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo podemos confiar más en las promesas de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es fiel y justo para cumplirlas? 14. La figura de David en la profecía bíblica. Cita bíblica. Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ezequiel 34:23. David no solo es una figura histórica, también es una figura profética. En varios pasajes de los profetas, como en Ezequiel, Dios promete levantar un pastor, que apacentará a su pueblo, refiriéndose al Mesías como el nuevo David. Estas profecías no solo apuntan a la restauración de Israel, sino también al futuro reinado de Jesucristo como el buen pastor que cuidará de su pueblo para siempre. Reflexión. Las profecías sobre David nos muestran que su vida es una sombra de lo que Cristo haría. Nos enseña a ver la historia de David no solo como un evento pasado, sino como parte del plan eterno de redención. 15. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Cita bíblica. Hallé a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 1:22. Al final de todo, David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, sus caídas y sus luchas, David siempre regresó a Dios con un corazón arrepentido y humilde. Su vida nos enseña que la perfección no es el estándar que Dios busca en nosotros, sino un corazón dispuesto a seguirle, a arrepentirse y a confiar en su misericordia. Reflexión final. ¿Qué significa para nosotros ser personas conforme al corazón de Dios? La historia de David nos recuerda que, aunque tropecemos, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurarnos cuando regresamos a Él con humildad. Hemos recorrido un largo camino en la vida de David, desde sus humildes comienzos como pastor hasta su legado eterno como el hombre conforme al corazón de Dios. Su vida estuvo llena de triunfos y desafíos, de pecados y arrepentimientos, pero en todo, vemos la mano de Dios guiándolo y restaurándolo. David no fue perfecto, pero su disposición a buscar a Dios y confiar en Él es lo que lo hizo grande. Su vida nos enseña que, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a Dios. Al igual que David, podemos ser personas conforme al corazón de Dios, si mantenemos nuestra fe y buscamos su voluntad en todo momento. Gracias por acompañarnos en este extenso viaje. Que la historia de David inspire tu fe, renueve tu esperanza y te acerque más a Dios. 6. La rebelión de Absalón. Cita bíblica. Y Absalón robaba el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:6. Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su propio padre y trató de arrebatarle el trono. Este fue uno de los episodios más dolorosos en la vida de David, no solo porque su propio hijo lo traicionó, sino porque la rebelión causó un gran sufrimiento en Israel. David, en lugar de luchar directamente contra su hijo, decidió huir de Jerusalén para evitar una guerra. A pesar de la traición de Absalón, David nunca dejó de amarlo. Cuando Absalón murió en la batalla, David lloró amargamente, diciendo: Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? 2 Samuel 6:33. Reflexión. El dolor de David por la muerte de Absalón nos muestra el amor incondicional de un padre, incluso frente a la traición. Esta historia nos recuerda que, aunque enfrentemos traiciones y rupturas, el amor verdadero es capaz de perdonar y sufrir por los seres queridos. 7. El reinado de David, justicia y misericordia. Cita bíblica. David reinó sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. 2 Samuel 8:15.
David no solo fue un guerrero, sino también un gobernante que buscaba hacer justicia en su reino. Bajo su reinado, Israel experimentó un periodo de expansión y consolidación, pero también fue un tiempo marcado por desafíos internos, tanto políticos como familiares. David no siempre fue perfecto en sus decisiones como rey, pero en su corazón, siempre buscó la voluntad de Dios. Como gobernante, David mostró misericordia a sus enemigos, como lo hizo con Mefiboset, el hijo de Jonatán, y trató de gobernar con justicia para su pueblo. Reflexión. El reinado de David nos enseña que la justicia y la misericordia van de la mano. A veces es difícil equilibrar ambos, pero David nos muestra que un líder según el corazón de Dios debe tener la capacidad de hacer lo correcto, pero también de ser misericordioso. 8. La promesa del Mesías a través del linaje de David. Cita bíblica. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7 y 16. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que de su linaje vendría el Mesías, un rey cuyo reinado sería eterno. Esta promesa no solo tenía implicaciones para la dinastía de David, sino que estaba directamente relacionada con el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Jesucristo, conocido como el Hijo de David, cumplió esta promesa. Nació en Belén, la ciudad de David, y a través de él, el reino de David fue establecido eternamente. Este pacto muestra la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de los errores humanos. Reflexión. La promesa del Mesías nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, Dios siempre cumple sus promesas. David no fue perfecto, pero Dios usó su linaje para traer salvación al mundo. ¿Qué promesas de Dios estamos esperando que se cumplan en nuestras vidas? 9. La última batalla de David, el censo y la plaga. Cita bíblica. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. 1 Crónicas 21, 8. En sus últimos años, David cometió un error al ordenar un censo del pueblo de Israel, lo que desató la ira de Dios. Este censo no fue motivado por una necesidad legítima, sino por un deseo de medir la fuerza militar de Israel, lo que representaba una falta de confianza en Dios. Como resultado, Dios envió una plaga sobre Israel, pero David, fiel a su carácter, se arrepintió y rogó a Dios por misericordia. Dios detuvo la plaga después de que David ofreciera un sacrificio en el lugar que más tarde se convertiría en el sitio del templo de Jerusalén. Reflexión. Este episodio final nos muestra que, incluso al final de su vida, David seguía siendo humano y cometía errores. Sin embargo, su disposición a arrepentirse y buscar a Dios lo distingue como un líder que sabía que, en última instancia, su éxito dependía completamente de Dios. 10. La preparación para Salomón y la construcción del templo. Cita bíblica. Pero Jehová dijo a David mi padre: por cuanto has tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. 1 Reyes 8 y 18. David tuvo un profundo deseo de construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera adorar a su Creador. Sin embargo, Dios le dijo que, debido a la sangre que había derramado en las guerras, no sería él quien construiría el templo, sino su hijo Salomón. A pesar de no poder ver su deseo cumplido, David dedicó los últimos años de su vida a reunir los materiales y hacer los preparativos para que Salomón pudiera construir el templo. Esto muestra la humildad de David, que entendió que su papel en el plan de Dios no era necesariamente culminar todo, sino preparar el camino para la próxima generación. Reflexión. David nos enseña que, a veces, nuestro papel en el plan de Dios es plantar las semillas, incluso si no vemos el fruto en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a invertir en el futuro y en la próxima generación, confiando en que Dios cumplirá sus promesas?